Maxi, a la carga, cuéntanos. Sí, pues aquí tenemos la operación Urano. O sea, Aquí tenemos esto es Stalingrado. exactamente. Sí. Tenemos ahí la ciudad de Stalingrado, justo en la curva esa que hace el río Volga cuando va bajando hacia su desembocadura. Y detrás del río Volga tenemos el río Don. O sea, todo esto se desarrolla entre estos dos ríos tan importantes. Entonces, sí. Exactamente. Entonces, los soviéticos planifican todo esto que hemos visto, han preparado la operación y entonces llega el momento de ponerla en marcha. Entonces, la operación se va a poner en marcha el día 19 de noviembre. Va a iniciarse en primer lugar en el norte y al día siguiente se inicia en el sur. O sea, no se inicia al mismo tiempo, porque en el sur tienen muchos problemas por esto que habíamos comentado de que el río todavía no se había helado y la cuestión de pasar suministros de una orilla a otra era todavía muy complicada. En el sur tienen mucho problema con los suministros. O sea, y van a tener que retrasar aún, y por el mal tiempo y demás, retrasan, no empiezan al mismo tiempo que van a empezar en el norte. Entonces, el día 19, habíamos comentado que los dos cuerpos de carros del quinto ejército acorazado estaban al otro lado del río Don. Y esa noche, esos dos cuerpos de carros pasan el río. O sea, para participar en la operación al día siguiente. Entonces, todo ocultamiento, todo silencio radio, sin luces. Pero claro, los rumanos escuchan motores. Entonces ya empieza a sonar las primeras alarmas, porque ya vemos aquí que tienen que hay una cabeza de puente soviética al otro lado del río. O sea, los soviéticos ya empiezan al otro lado del río, no tienen que cruzar. Sí lo tienen que cruzar en el sector esta otra parte que iban a empezar la ofensiva, que empiezan desde un sector y luego desde otro, en la zona del 21 Ejército Soviético. Ahí va a atacar el cuarto cuerpo de carros de combate y el tercero cuerpo de caballería de la Guardia. Eso sí que van a tener que cruzar el río Don, en la zona de Kreskaya. Y entonces, básicamente lo que se trata es de coger a las tropas rumanas que están en toda esa zona, envolverlas desde los dos puntos y cercar esa zona y ya seguir hacia abajo. Entonces, el día 19, por la mañana, lo primero que escuchan los rumanos que están en las trincheras, esas divisiones de infantería rumanas que están ahí cubriendo Bolshoi, escuchan unas trompetas. El toque de trompeta es la señal para que se inicie el bombardeo de artillería. O sea, escuchan unas trompetas y empieza el fuego de artillería, un bombardeo soviético de estos de artillería. Hasta aquel momento en la guerra fue la mayor concentración de artillería soviética que se había visto. O sea, el bombardeo, piezas de artillería, lanzacohetes, empieza desde antes del amanecer prácticamente hasta primera hora de la mañana. En ese momento cesa el fuego de artillería y pasa al asalto esas divisiones de fusileros que habíamos visto que estaban en el quinto ejército de carros, pues inician asaltos de infantería. Los infantes rumanos, esas divisiones de infantería rumana, consiguen rechazar esos ataques por 2 veces. Entonces, el mando soviético dice, nada, que se pare el ataque, se vuelve a iniciar otra descarga de artillería y pasamos al ataque directamente con los carros de combate. Y después de otro bombardeo de artillería, son los carros de combate los que entran. Los zapadores han abierto, porque claro, la infantería rumana, quiero decir, siembra campos de minas, siembra obstáculos, siembra fortificaciones. Esos cañones que tienen contra carros los utilizan para defenderse en los sectores clave. Pero claro, los soviéticos van machacando todas las posiciones que tengan localizadas con la artillería. Y una vez que se abren los campos de minas, los T-34 van entrando en fila india
y una vez que entran en la línea, atraviesan las trincheras rumanas, se despliegan. O sea, entonces ya se despliegan y atacan a los rumanos desde atrás. Entonces ya en esa misma mañana todo el frente rumano se desmorona y las unidades soviéticas ya pueden ponerse a avanzar directamente. Entonces, esos cuerpos de carros de combate a lo largo de la última hora de la mañana empiezan a avanzar. Aquí hay un problema con la hora alemana y con la hora soviética. La hora alemana es la hora de Berlín. En esta zona son 2 horas de diferencia. Entonces, a las 3:30, hora alemana, a las 5:30, hora soviética, se pone el sol. Se hace de noche. Entonces, los soviéticos que van avanzando, esos cuerpos de carros que van avanzando, encienden las luces de los vehículos porque tienen que seguir avanzando. O sea, van en columnas, la brigada de vanguardia va encabezando la marcha y luego van el resto de las brigadas. O sea, y va una compañía primero y otra. No hay unidades de reconocimiento. O sea, la columna de T-34 es la que va reconociendo y va avanzando directamente. Lo que se encuentren, se lo encuentran ellos. Vale. Y quiero decir, como no hay referencias, es un terreno completamente blanco, nevado, no hay colinas, está completamente cubierto el cielo, no ves estrellas, no tienes nada de referencia. Y evidentemente no tienes GPS. Entonces van con las brújulas. O sea, los jefes de unidad van orientándose con las brújulas y van mandando los carros de combate con la brújula. O sea, tenemos que ir en dirección sur-suroeste, pues sur-suroeste y vamos para allá. Pero claro, está todo nevado, no ves el camino, no sabes si hay baches, si no hay baches, si hay los carros de combate, y insisto, hay una disciplina de marcha férrea, o sea, no se para por nadie. Entonces, si un carro de combate se come un hoyo en el terreno, ese se queda ahí, los demás lo esquivan y siguen. O sea, que hay heridos, se quedan ahí. Ya vendrá más tarde las unidades que vengan detrás y ya se encargarán de los heridos, de los carros que se quedan averiados. O sea, no se para por nadie. O sea, ellos tienen orden de seguir y de seguir. Y siguen con las luces encendidas de los carros porque es de noche y no estás en medio de... Ellos siguen con las luces hasta que reciben fuego. En el momento que recibes fuego, apagas las luces y empiezas a combatir. Que se encuentran a la primera división acorazada rumana. Y directamente el 26 Cuerpo de Carros de Combate soviético se encuentra con la primera división acorazada rumana ahí por la noche. O sea, es un combate nocturno, o sea, porque a las unidades, al 48 Cuerpo Panzer, en el momento que se inicia la ofensiva, le dan orden de que se dirija a la zona para interceptar el ataque. Entonces, ellos van avanzando por la noche, no saben que los carros soviéticos ya están viniendo. Claro, tú calculas que ha habido un ataque, que los rumanos te están mandando señales de alarma, pero no puedes esperar que estén ya tan cerca tuyo. Entonces, son unidades que se cruzan. O sea, la unidad alemana seguramente sí tendría reconocimiento y tal, pero se encuentran con la unidad soviética que les viene de frente. El primer cuerpo de carros soviéticos es el que se encuentra con la 22 División Panzer y se encuentran de noche. Y se inicia un combate nocturno y claro, hay disparos a quemarropa. Y los T-34 se mueven en la nieve, maniobran y disparan y claro, los Panzer alemanes con radios, con torre de 3 tripulantes, con mejores cañones, con mejor instrucción, ojo, solo son 30, porque no les han arrancado por culpa de los ratones. Los soviéticos en un combate así da igual lo bueno que seas tú, o sea, es como una lucha de estas que no ves, que solo te das golpes sin ver, entonces das tanto como recibes. Entonces, los alemanes son 30 carros de combate, los soviéticos son un cuerpo entero y los apartan del camino. O sea, directamente la 22 División Panzer se tiene que retirar hacia el sur, lo que queda, y claro, dejan la vía abierta. Porque ya han liquidado a la primera división acorazada rumana
y han apartado a la 22 División Panzer. Ya no hay nada. O sea, ya siguen hacia abajo, hacia la curva esa que hace el río Don, guiados por las brújulas, porque ya te digo, es de noche, no ves, o sea, al día siguiente amanece, pero sigue estando el cielo cubierto, la aviación alemana no puede volar, o sea, no hay reconocimiento, nadie sabe lo que está pasando. O sea, el mando alemán recibe noticias, pero no puedes poner estas flechas en el mapa, o sea, nosotros sí, pero ellos no, o sea, Claro. no tienes reconocimiento aéreo, los informes que te llegan son muy confusos, los rumanos se quedan cercados en la zona de Kleskaya, como han entrado soviéticos por las dos partes, un comandante rumano de esta zona, el general Laskar, que era uno de los más competentes que tenían, pues, ¿qué haces cuando te rebasan? Pues montas una posición defensiva y esperas a que te vengan a ayudar. La ayuda iba a ser el 48 Cuerpo Panzer. Sí. O sea, el general Laskar, pues al final se tiene que rendir con todas las tropas romanas que quedan ahí porque no hay nadie a ayudarle. Y mientras tanto, las columnas de carros soviéticas siguen ahí, cada cuerpo de carros en una columna, para que sean 3 columnas paralelas, y con los flancos siempre cubiertos por un cuerpo de caballería, que van cubriendo el avance de los carros de combate, siempre con unidades de caballería, para que no venga nada contra el flanco y los cojan por detrás. O sea, pero no va a venir nada. O sea, el problema es que los alemanes no tienen nada con qué obstaculizar esta maniobra. O sea, los soviéticos lo único que tienen que hacer es seguir avanzando, porque ya la única oposición que había, que era el 48 Cuerpo Panzer, se lo han quitado de en medio. Entonces, claro, ahí los alemanes empiezan a extendérseles todas las señales de alarma. Cuando ven que al día siguiente, hemos dicho, empieza el ataque por el sur. O sea, aquí tenemos a los carros avanzando por el norte y al día siguiente, el 20 de noviembre, empieza el ataque por el sur. Un segundo, Maxi. Vamos, antes de seguir con el ataque por el sur, vamos a responder un momentito las preguntas porque sí. hemos enrollado tanto que se nos ha olvidado la gente. Sí, no te preocupes. Se nos ha olvidado el público. Mi disculpa a vosotros. Faltaría más, hombre, claro. Sí. Luego respondemos a las preguntas que hagan falta, tampoco pasa nada. Sí. Vamos a responder un momentito, vamos a ver hasta ahora qué es lo que ha venido en términos de preguntas. A ver, a repasar un momentito. Ya estamos ya 2 horas metidos en el vídeo y era por eso. Claro, sí, seguramente habrá alguna preguntina por ahí, sí. Pone aquí Mobius 6, dice, ¿es cierto que el motor del T-34 tenía una vida de 72 horas de uso? ¿Tú sabes algo? Bueno, lo único que puedo saber es lo que te he comentado, o sea, que el T-34 de 1942 respecto al T-34 de 1941, de antes de que empezara la guerra, era mucho más barato y se tardaba en fabricar mucho menos. Entonces, por necesidad, no tiene que ser igual. Puede ser que tuvieran esos motores hechos tan rápido y aunque sea el mismo V2, pero a lo mejor escatimas en el material que le pones la junta de tal cosa o el material de tal no es de tanta calidad o el aluminio no tiene tanta aleación. O sea, pones materiales y se pueden averiar más fácilmente. El problema es que la ventaja que tienes es que como el motor está estandarizado y tienes un montón de piezas de repuesto, pues eso que se te va rompiendo, que a lo mejor sí, puede ser que no todos los T-34 se averiaban cada 72 horas, pero muchos sí. Por eso comentaba que en las columnas no se paraban. Aunque se averiara un carro, lo dejaban parado, bajaban los mecánicos y ellos seguían. O sea, esos mecánicos, cuando pusieran en marcha ese carro, ya iban a buscar el siguiente, que estaba averiado. O sea, pero el resto de los carros que seguían funcionando, seguían hacia adelante. O sea, no paraban. O sea, entonces, seguramente tendrían muchas averías mecánicas, pero las podían resolver muy rápido. Sí, eso es una cosa muy cierta porque yo vi un vídeo del Museo de Tanques de Bovington
donde un hombre que estaba hablando sobre el T-34 estaba ahí en Rusia o de un amigo que estaba en Rusia o algo así y necesitaba una lavadora, ¿no? Y entonces los rusos, un compañero ruso, un amigo ruso, le dijo que comprase esa lavadora porque es de calidad. Y compró esa lavadora y a las 2 semanas la lavadora se le rompe. Entonces él va, que es inglés, y le llama a su amigo ruso y le dice, tú, mira, esto no es calidad, esto en 2 semanas se me ha roto. Y el ruso le responde, no, si es calidad, porque es la más fácil de arreglar de todas. Esa era la definición que tenían bajo calidad. Entonces, respondiendo a la pregunta de Mobius 6, yo no sé si efectivamente eso es cierto de que la vida del motor era solo 72 horas. Lo que sí sé es que había una estadística rusa, o sea soviética, que decía que un carro de combate en el campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial no sobrevivía más de 3 meses. Y los carros estaban, por lo tanto, diseñados de tal forma para que aguantasen 3 meses. O sea, supongo que después de 3 meses era cuando había que hacer un arreglo, una reparación en profundidad, ¿no? Siempre y cuando el carro no haya sido destruido hasta entonces, ¿no? O puesto o dañado y luego recuperado y arreglado y cosas así por el estilo. Porque, como ya sabemos, poner un carro de combate poner un carro fuera de combate no significa automáticamente que está destruido, ¿no? Es una cosa, por eso. Sí. Hay que tener en cuenta una cosa, por ejemplo, que en la organización de producción y estadística del ejército soviético en aquella época, del ejército rojo en la Unión Soviética, sabían que cada 4 meses había que reponer el material de todo el ejército. O sea, tú tenías que tener un plan de producción industrial que fuera capaz de cada 4 meses reponer el material, toda la artillería, los carros de combate, porque sabes que exactamente construyes las cosas para que no te duren toda la guerra. O sea, cuentas que no te van a durar toda la guerra. O sea, sí. Pues claro, tienes una tasa de reposición enorme. Sí. Porque eso es una cosa que, por ejemplo, criticaron mucho de los tanques alemanes. Por ejemplo, dijeron que la transmisión de un Panther estaba diseñada para aguantar 10.000 kilómetros. Pero es que ningún Panther en el campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial consigue 10.000 kilómetros. Ninguno, ¿no? Por eso. ¿No? Esa era la cosa. Y todo eso costaba mano de obra y material y tiempo y todas esas cosas. Porque tú antes lo habías dicho que la logística, yo tengo en mis revistas de historia militar, tendré que buscarlas, pero tengo un artículo que lo leí hace varios años, solo sobre el proceso de optimización de producción del T-34. Y al final de ese proceso, si voy tirando de memoria, dijeron que solo el 15% de las horas de trabajo de producción en ese carro tenían que ser hechas por personal cualificado. Todo el 85% restante podía ser hecho por niños o por mujeres. Sí, no, es que... Increíble. No, la industria soviética en la Segunda Guerra Mundial es increíble. Además hay que tener en cuenta que han tenido que trasladar las fábricas. Sí. En fin, fascinante. Yo disfruto como un niño con estas cosas. Es lo que siempre digo, es que cuando te metes en profundidad, es como tú has dicho, ¿vale? Si tú te metes, o sea, si tú tomas la historia militar, la tecnología militar, todas esas cosas, todo este tema que nos fascina, si tú lo tomas a lo superior, es como irse a bucear en un charco. Bueno, sí. Pero si te metes en profundidad, es como ir a bucear en un océano. Y ahí va a haber muchas cosas. Sí. Por eso. Entonces aquí está la cosa, en fin, maravillosa, espectacular. Andrés me pregunta, parece un número pequeño, el número de carros involucrados. ¿Cuántos carros había en total involucrados? Pues
Pues en principio vamos a poner que son 50 carros cada brigada soviética. Hay 3 brigadas por cada uno de los cuerpos de carros. Pues ahí ya tenemos, por ejemplo, en el norte, tenemos 53, 150 cada cuerpo de ejército, unos 450 carros en el norte. Sí. En el sur, que es un cuerpo mecanizado, que cada una de las brigadas mecanizadas tiene más o menos un regimiento de carros que debe ser como unos 40 o así, 30, 40 me parece que son. Sí, pues sí, mira, son 23 y 16, o sea, 39, 40. En vez de ponemos 40, pues tienen 3 brigadas de estas, tienen otros 2 regimientos, o sea, son 40 por 5, 200, más 2 brigadas del 13 regimiento acorazado, que serían otros 100 carros, pues unos 300 más o menos. O sea, 450 por el norte, a grosso modo, ¿eh? O sea, así que todos tuvieran sus vehículos operativos, que ahí tenemos otra siempre. O sea, tú tienes X vehículos en plantilla, pero a lo mejor ese día no te arrancan todos. Claro, sí. O sea, o tienes 3 en el taller que se te habían averiado el día anterior cuando cruzaron el río, o no sé si me explico, y eso te los van a, el momento que te los reparen, los vas a, pero sí son unos, porque hubiera 500 carros en el norte, 300, 350 en el sur, pero claro, hay que ver qué carros les hacen frente. Claro, y tenemos eso, la división acorazada rumana con carros muy anticuados, con un poder de fuego muy pequeño, y la 22 División Panzer. O sea, y abajo la 29 motorizada que tiene un batallón Panzer. O sea, pues a lo mejor son 160 carros de combate. O sea, 60 contra 300 y pico, y unos 150 aproximadamente contra los 500 que vienen por arriba. O sea, es una lucha muy desigual. O sea, es que es muy desigual, porque el grueso de los carros de combate alemanes están en la ciudad de Stalingrado. Claro. O sea, es que no tenemos que perder nunca de vista eso. Que tienen las divisiones Panzer en Stalingrado, la 16, la 24, la 14, otras 2 divisiones motorizadas, la tercera, la 60, me parece que están ahí en el norte. O sea, es que, claro. Sí. No, he estado contando, o sea, estamos hablando de un ataque en conjunto de más de 800 carros de combate. Sí, en total, ¿verdad? Entre el norte y el sur, sí, efectivamente. Unos 800 por ahí más o menos, sí. Y luego en el sur, y luego, ¿cuánto tienen los alemanes y los rumanos juntos? ¿Has dicho 450 por ahí? Sí, 120 a lo mejor que tengan en total los rumanos operativos. Sí. Y los 30 que tengan los alemanes de la 22 División Panzer. Y ya está, no hay más. Sí. No hay ningún batallón de tigres, no hay nada. ¿No hay cazacarros tampoco ni nada? No hay nada. No hay nada, o sea, no tienes nada. Es que llega nada. No llega nada, es que no tienes previsto nada. Con esto ya era suficiente. Es que esta es la tragedia de Stalingrado. O sea, que si hubiera lo que tú ves y vemos todos, es esta forma tan arrogante de despreciar el peligro y al desminusvalorar al adversario. Increíble. Y aquí vas a pagarlo con un montón de gente. O sea. Sí, no, eso lo vamos a ver, los efectos que va a tener todo esto. Vale, aquí viene una pregunta de Ricardo Baños. Saludos. Cuando se habla de embolsamiento a cercos militares como la Operación Urano, el corte de Hoz en Francia o la batalla de Kiev, ¿significa que las tropas que cercan están hombro a hombro, brazo a brazo, impidiendo el escape? ¿O solo que están bloqueando los caminos y las principales vías de escape de las tropas cercadas? Pues, por ejemplo, aquí lo que se trata es de crear un espacio de terreno suficiente que separe a las tropas que quedan cercadas en Stalingrado de las tropas
que queden fuera y que intenten rescatarlas. Sí. O sea, tienes que crear un colchón de 75 kilómetros, 100 kilómetros, 150, o sea, lo que puedas, que evite que sea viable la posibilidad de escapar. Porque claro, a todas esas unidades de carros de combate que quedan dentro de la ciudad de Stalingrado, tienen combustible para 20 kilómetros. Entonces, porque como va a pasar el invierno allí y no hace falta que se muevan, pues no les enviamos combustible. Porque andamos escasos de combustible, los alemanes siempre. Sí. Entonces, ahora ya no se les llega nada. O sea, lo que les va a ir llegando va a ser en aviones, pero no, muy escaso. Es imposible abastecer a 250.000 soldados, que es lo que va a quedar ahí en Stalingrado. 250.000, un cuarto de millón. Es imposible abastecer a esa gente por aire. O sea, en invierno, condiciones climatológicas pésimas, niebla, cielos cubiertos, soviéticos con artillería antiaérea rodeando aquello y cazas soviéticos cuando pueden. O sea, y tú con Junkers de transporte llevando... Es muy viable. Entonces, el tema del cerco aquí, lo que hacen los soviéticos es eso, creas un terreno suficiente, lo que te dé seguridad suficiente, 75, 100, 150 kilómetros, que sepas que va a ser muy complicado atravesar eso. No tienes gente para poder poner allí uno impidiendo que salgan, no sé si me explico, del cerco, porque en este primer momento llegan carros de combate, ¿no? La infantería se van a reunir, cruzan los soviéticos del norte, llegan al río Don, llegan a Kalach, al puente de Kalach, lo toman, es el S-26 cuerpo de carros de combate, toma el río Don, toman el puente de Kalach, que es la vía de suministros principal a Stalingrado, se has cortado el cordón umbilical, ya es imposible enviarles nada por tierra, y sigues avanzando hasta unirte con las tropas que han salido desde el día 20 de noviembre desde el sur. Que aquí en el sur la principal unidad de maniobra es ese cuerpo mecanizado, el cuarto cuerpo mecanizado. Sale de ahí el día 20 de noviembre, el sur lo tiene cubierto por el cuarto cuerpo de caballería y un poco más arriba intenta atacar el decimotercero cuerpo de carros de combate soviético, y a este decimotercero cuerpo de carros de combate soviético es al que le contraataca la 29 División Motorizada Alemana. Ese es y lo detiene en seco. O sea, una división alemana detiene a un cuerpo de carros de combate soviético. O sea, y es lo que tú dijiste, es una división motorizada que solo tiene un batallón de carros de combate y el resto de su infantería van camiones. A lo que puede, mucho ha conseguido. No tiene semiorugas, no, los semiorugas están exclusivamente en las unidades en los batallones de las divisiones Panzer, en el batallón de infantería, en el primer batallón, se concentran ahí siempre los semiorugas. O sea, entonces, claro, si hubiera habido más unidades alemanas como esta, 29, otras divisiones Panzer, por eso el resultado habría sido diferente. Entonces, los soviéticos del sur y los del norte van tirando bengalas para irse localizando y se reúnen el día 23 de noviembre, se juntan los que venían del sur con el 26 cuerpo de ejército soviético, que es el que ha cruzado desde Kalach. Los otros cuerpos soviéticos de carros se abren para cubrir todo el río Don. Entonces van cortando toda posibilidad de los alemanes de salir de ahí. Y lo que hacen los alemanes es replegarse. Las unidades que están en todo el flanco del río Don se repliegan hacia el centro de donde está el grueso de su unidad, hacia el sexto ejército, porque son todo parte del sexto ejército, se repliegan hacia la ciudad. O sea, en vez de atacar hacia afuera, la orden que tienen es replegarse hacia la ciudad. Entonces,
ellos mismos se meten en la trampa. O sea, ya no es solo que les cierran la trampa, sino que todas esas divisiones alemanas se van retirando hasta el grueso de tropas. Y esto que vemos en la parte superior, este rectángulo gris que hay en la parte superior, que hay un montón de unidades, todas esas son las unidades que están dentro de la ciudad de Stalingrado el día que empieza la ofensiva soviética. O sea, todas estas unidades están metidas dentro de la ciudad de Stalingrado el día que empieza la ofensiva soviética. Y vemos que hay 3 divisiones Panzer. Entonces, y claro, todo esto es lo que va a quedar atrapado ahí. O sea, los soviéticos luego para el 1 de diciembre reposicionan, por ejemplo, el tercer cuerpo de caballería de la Guardia, que iba protegiendo el flanco de arriba, pues se desplaza y ya se pone sobre el río, no me acuerdo ahora cómo se llama el río, es uno de los afluentes del Don, y ya se coloca ahí preveyendo que vengan unidades alemanas a socorrer a las tropas que están... sí, aquí. Sí. Se despliega del sector de arriba del río Don, ya se despliegan en diciembre y se ponen ahí abajo. O sea, crean como una pantalla de tropas para ir impidiendo que... Y básicamente, esto es la Operación Urano. O sea, el 23 de noviembre contactan, o sea, ya cierran, aíslan por completo, por tierra, a lo que queda en la ciudad de Stalingrado, del resto de todo despliegue militar alemán en la zona. Aquí dime, sí. No, yo lo que vosotros me comentéis, o sea, sin problema. Era lo que sí quería mencionar a la pregunta esa de Ricardo Baños era eso que, como ya lo dijo Maxi, cuando tú haces un cerco, las primeras unidades que llegan son siempre la unidad blindada. Entonces, por lo tanto, sueles tener, al principio de cada cerco, sueles tener siempre muchos huecos. Y según llegan unidades adicionales, entonces el cerco se va cerrando. Pero aquí, como muy bien lo ha dicho Maxi, hay una diferencia fundamental entre los cercos alemanes y los cercos soviéticos. Porque los alemanes hacen el cerco e inmediatamente intentan destruir la fuerza enemiga que está dentro. Y lo hacen para que así destruya al ejército enemigo más rápido posible y seguir luego avanzando con mayor velocidad. Los soviéticos no hacen eso. Los soviéticos hacen una especie de cerco y luego asedian. O sea, cierran el cerco y en vez de cerrar, en vez de destruir la fuerza cercada, lo que hacen es hacer ese espacio mucho más ancho. Así, aunque se te cuelen las tropas enemigas, se te cuelen por los huecos al principio, aún así tienen que superar kilómetros y kilómetros y kilómetros de territorio enemigo hasta que llegan hasta sus tropas. Es imposible porque no tienes tu capacidad desde dentro de la bolsa para poder recorrer 175 kilómetros, 150, o sea, es que no tienes combustible, no tienes capacidad para poder mover eso. Y a pie no puedes ir porque te barren los carros soviéticos. O sea. Claro. Y aparte, que aquí, nosotros vemos cómo es la situación. Pero claro, las órdenes que le envían al general Paulus, que manda el 6º Ejército en la ciudad de Stalingrado, es que resista, que no se le ocurra retirarse. O sea, porque ellos, esas unidades alemanas, se repliegan hacia la ciudad de Stalingrado porque se lo ordenan. O sea, que no intenten escapar. O sea, no. Vosotros asegurar la ciudad, que ya se proveerá. Ya se os proveerá por aire y ya se os irá a contactar con vosotros. Que otro mito que hay es que nadie va a ir a rescatar al 6º Ejército. O sea, la operación, si se va a hacer de intentar enlazar con el 6º Ejército, es para que el 6º Ejército permanezca en la ciudad de Stalingrado. Claro. O sea, es para llevarles refuerzos y material y suministro para que permanezcan ahí. Porque la orden es permanecer ahí. Claro. Pues aquí una cosa que también quiero decir aquí para el público, fijaos lo muy bien que está planificada esta operación, una cosa que me he dado cuenta,
ahora que Maxi me está explicando los detalles de esta operación, una cosa que me ha gustado mucho es que fijaos cómo es el avance. O sea, cuando el avance termina, las tropas soviéticas terminan todas detrás de un río. O sea, eso significa, ya sea aquí, a lo largo del Don, o ya sea en el frente occidental al lado del Chir. O sea, cualquier tropa que quiera salir de aquí o que venga a rescatarlo, tiene primero que superar los ríos y luego la fuerza soviética que está detrás. O sea, está súper bien planificada también bajo el punto de vista de aprovechar el terreno, las características del terreno. Y utiliza efectivamente los ríos como obstáculos, ¿no? Por un lado para canalizar el ataque, pero por otro lado también como línea defensiva. O sea, eso está chunguísimo a la hora de contraatacar contra eso. Está la cosa muy sólida. Y aparte, como tú nos lo habías dicho antes, tenemos una gigantesca cantidad de unidades de anticarro. Sí. Claro, tiene todas las unidades de anticarro encima detrás de los ríos. O sea, fatal, qué mal. Está la cosa fatal. ¿Sabes? Y hay gente que hace poco estuve también leyendo un artículo de mis revistas militares que me compro aquí en Austria, sobre la batalla de Stalingrado con Paulus y todo eso. Y mucha gente dice, no, es que Paulus era tonto porque Paulus tendría que haber desobedecido a Hitler y haber hecho haber rompido el cerco y luego enlazar con las tropas de Hoth que mandó Manstein, ¿no? Todas esas cosas, pero lo que muchos no saben, eso sí, a primera vista parece lógico, pero lo que muchos no saben, que es lo que estuvimos hablando y aparte con lo que tú me acabas de enseñar, porque eso tampoco lo sabía yo, era que las tropas que estaban en Stalingrado estaban completamente reventadas. Sí. Estaban desgastadas y llevaban ahí meses luchando en combate urbano. Estaban completamente desgastados. O sea, no estaban para nada en condiciones de abrirse paso a tiro hasta enlazar con las líneas alemanas. Mucho menos ahora que vemos que todas estas tropas que han rompido el frente rumano se han colocado detrás de un río. Y encima tienes que superar toda esa distancia. O sea, que es imposible para su ejército que consiga ahí abrirse paso a tiros. Está fatal. Y claro, hay que entender que esto es invierno. O sea, unas condiciones meteorológicas terribles. O sea, temperaturas muy bajas, congelaciones. O sea, que, por ejemplo, para ya centrar un poco la operación, Sí. Los soviéticos en esta operación, en la estadística de David Meglan y en Choque de Titanes, o sea, participan en esta ofensiva en el norte y en el sur 1.100.000, 1.150.000 soldados. O sea, todo lo que tienen no son solo 800 carros de combate, o sea, hay mucha gente ahí metida. Sí. O sea, participando en esta operación Urano, solamente en la operación Urano. Sí. Y en esta operación Urano, de ese 1.100.000, 150.000 soldados, tienen del orden de 400.000 bajas. O sea, bajas totales. De esas bajas totales, unos 150.000 son bajas definitivas. Sí. O sea, esto a los soviéticos les cuesta. O sea, no es un paseo. No sé si me explico. Esto no es una maniobra en un campo de maniobras y mira qué bien nos queda. O sea, esto hay que arrasar a un montón de unidades rumanas, hay que reducirlas, hay que expulsar a los alemanes y meterlos dentro de la ciudad de Stalingrado. O sea, la ofensiva, claro, para los soviéticos, el 23 de noviembre, cuando se juntan esos que vienen del norte y esos que vienen del sur, la alegría es brutal. O sea, dicen, lo pone Anthony Vivor, o sea, que hay soldados que consideran que ese día fue más feliz que cuando conquistaron Berlín.
Ah, O sea, y claro, para la gente que estaba en Stalingrado, para todos, saber que ya no es que estuvieran salvados, es que además vamos a estos que han estado atacando hasta ahora son ellos los que están mm, asediados. O sea, ah, y claro, en los soviéticos, aquí nosotros ahora lo sabemos todo, tenemos todas las estadísticas, conocemos todo, tenemos un montón de años de historia y de libros que podemos consultar, pero claro, los soviéticos, por ejemplo, para que os hagáis una idea, ellos contaban que dentro de la ciudad de Stalingrado habrían conseguido cercar a unos 50.000 alemanes, ah, cuando en realidad había 250.000. O sea, ellos no se esperaban que ellos sí que, claro, hacían la operación para tener éxito, pero quiero decir, el éxito lo magnifican los propios alemanes. mm, O sea, al tener esta actitud de ser tan, no sé, verse tan superiores y menospreciar el peligro y ver que ese 48 Cuerpo Panzer, o sea, este despliegue, esos 6 cañones que le dan a cada división de infantería rumana, o sea, mm, para un frente de kilómetros, o sea, eso es cuando cuando te arriesgas en la vida puedes ser muy arrojado y tener mucha suerte y mucho éxito, o te puedes llevar un sartenazo e irte para el otro barrio. ah, Y aquí pues es lo que le va a pasar. no veas. Aquí veo otra pregunta de Ricardo Baños. Esto es para ti. Desde la perspectiva de hoy en día y desde un punto de vista estratégico, ¿qué batalla fue más determinante y contribuyó más a la derrota final de Alemania? ¿Stalingrado o Kursk? Stalingrado. Stalingrado. Stalingrado cambió todo. O sea, Stalingrado cambió no solo la guerra en la Unión Soviética, claro, es Stalingrado y es el Alamein. Mm, Coinciden un poco, o sea, separa aquí bueno, aquí no es que separe a nadie, aquí es que vas a acabar con el sexto ejército alemán, que es la unidad más potente que tenía el ejército alemán. O sea, ah, Rommel en África tenía 3 divisiones alemanas, en el Alamein, quiero decir. En la sí, época del Alamein tenía 3 divisiones, 2 Panzer y una de infantería motorizada o ligera. Aquí hay 30 divisiones. Aquí se van a perder 20 o 30 divisiones. O sea, esto es muy grave. O sea, es la mayor unidad alemana que hay en todo el mundo de la Wehrmacht. Hitler decía que con el sexto ejército él podría conquistar el cielo. O mm, sea, que el sexto ejército ya hemos visto la cantidad de divisiones que hay solo en la ciudad y todas las que tienen alrededor. O sea, era la unidad alemana más potente que había en el frente del Este. No había ningún ejército más potente, con tantas divisiones Panzer, nada. Y todo eso va a desaparecer. O sea, eso cambia la historia. joder, Pero cambia la historia para Alemania, para Inglaterra, para la resistencia francesa, para los norteamericanos, para todo el mundo. Va a haber de otra forma la guerra. O sea, los alemanes son peligrosísimos y no hay forma de pararles casi. Se les puede derrotar. Y se les puede derrotar de esta forma tan amplia. O sea, no porque quiero veas. decir, aquí no hay matiz. Esto es una derrota absoluta. O sea, es Ya una ves. derrota absoluta. O sea, no hay opción. O sea, de ahí no sale nadie. O sea, bueno, si salen las personas que se evacuaron en avión, heridos, gente especialistas y demás, pero estamos hablando que a lo mejor son 15, 20.000 personas de 250.000. O sea, Mm, es una hecatombe. O sea, ya ves. Ya ves. Ojo, sí. Hombre, sí, vale. Bueno, la pregunta fue para ti, sí. Kursk es otra cosa. Kursk es el final de la capacidad ofensiva alemana. Es el último Mm, intento de Alemania de tratar de pelear de tú a tú con la Unión Soviética. A partir sí. de allá no hay opción. Ya la Unión Soviética le pasa por encima a Alemania. Va a tardar, va a llegar Bagration, va a llegar la ofensiva en Berlín, antes Vistula Oder, todo, pero te van a pasar por encima. O sea,
ya no hay opción. O sea, pero claro, el cambio tan grande es de detener a los alemanes, no solo detenerlos, sino destruir a un ejército alemán entero. O sea, que claro, Montgomery detiene a Rommel, pero claro, Rommel son 3 divisiones alemanas y varias divisiones italianas, o sea, pero es un contingente mucho menor. Sí. Bueno, con Rommel la cosa era también su logística era un desastre, Sí, porque Rommel solo recibía el 30% de lo que necesitaba. No, claro, me refiero al tema de la entidad de las tropas, ¿no? Para ponerlo en contexto un poco de lo que significa esto, o sea, lo que supone Stalingrado. Por eso, quiero decir, cambió la noción que tenía la gente en todo, incluso en la misma Alemania. O sea, a partir de esto es cuando se empieza la guerra total. Ponen a Albert Speer de ministro de producción, o sea, se tienen que tomar por necesidad la guerra en serio. Que aquí es que la producción alemana industrial no estaba a pleno rendimiento. No, es increíble. Pues, vale, y seguimos, como ves, ¿qué más tenemos? ¿Hay alguna pregunta más? Eso lo puedes responder tú. ¿Por qué las divisiones Panzer que estaban en Stalingrado no fueron a cortar la columna blindada soviética? Porque nadie les dio la orden. Y aparte que solo tenían combustible para 20 segundos, para 20 kilómetros. Exactamente. Solo había combustible para 20 kilómetros de maniobra. O sea. Y estas 4 divisiones Panzer en Stalingrado eran 3, que eso lo hemos visto antes. A ver. Aquí lo dice. Y en estepa, 30 grados bajo cero, sin caballos ni vehículos, un suicidio salir. Todo campo abierto. Nada de bosque donde puedes colarte ahí por los matorrales y camuflaje, en plan ahí luchador. Que va, no, es muy complicado, es complicado, es complicado. Alberto Morales pregunta, ¿hay un estudio sobre el número de pérdidas de los 3 ejércitos alemanes industriales civil causados por la URSS contra Estados Unidos e Inglaterra? ¿Tú sabes algo? Yo no. En los 3 ejércitos alemanes, quiere decir... bueno. 3 ejércitos alemanes, industria civil causada por Estados Unidos y Estados Unidos. Mira, a grosso modo, y así, muy buena pluma, ¿eh? Sí. El 70% de las fuerzas de tierra alemanas las vencieron en el frente del este los soviéticos. O sea, los aliados occidentales se enfrentaron en Normandía, en Italia, en el norte de África, al 30% de las fuerzas de tierra alemanas. Sí. Evidentemente, la Luftwaffe, el grueso de la Luftwaffe se enfrentó a la Fuerza Aérea estadounidense y a la Fuerza Aérea británica, que eran las que bombardeaban Alemania y las que entraron bombardeando ya desde el 42, empezaron las campañas. Y en la primavera de 1944 derrotan a la Luftwaffe. O sea, en el momento que las masas de bombarderos norteamericanos y británicos pueden meter los cazas de escolta con depósitos de largo alcance, ya los cazas alemanes no tienen nada que hacer. Porque ya no solo te enfrentas a una caja de bombarderos que se protegen entre ellos, sino que además hay cazas. Entonces, ahí derrotan a la Luftwaffe. O sea, la Luftwaffe, el grueso, luchó contra los aliados. Podíamos poner el 70%. Lo derrotaron los aliados occidentales y el 30% lo derrotó la Unión Soviética, de la Fuerza Aérea. Y la Fuerza Naval, pues yo creo que el grueso lo derrotaron los aliados occidentales, yo creo. O sea, la fuerza de submarinos y todo. En el este, pues combatiría lo mismo. Podemos poner 70% el occidente y 30% los... Sí, creo que te referías a eso, ¿eh? Sí. Hombre, en lo que yo sé del desembarco de Normandía y de la operación Cobra y que vino todo eso después, ahí ya se veía que si tú miras los números, no cuadraban para nada. O sea, para la fuerza que los aliados habían desembarcado, los alemanes que habían eran demasiado pocos. Y una vez que se rompió el cerco, ya
ya la cosa iba ya para abajo, ¿no? Aquí, antes de... Vale, hemos respondido a todas las preguntas. Max, si quieres tú pasar al... ¿Quieres hacer la operación de tormenta de invierno? ¿Rápido? Sí, ¿Te lo viene bien? hacemos rápido. Sí, Vale, sí. venga. Muy bien, pues luego hago yo un resumen final bajo el punto de vista de las lecciones que podemos sacar de esta batalla. Y ya está, y finalizamos el vídeo. Muy bien, pues seguimos. Vale, aquí hay una imagen también que se ve muy bien, como se acerca, esto está Stalingrado, y aquí vemos cómo el frente se movía, ¿no? Pero aquí el vídeo está bien. Aquí una batalla que se menciona de la primera división romana, que sí, que efectivamente los romanos consiguieron destruir tanques enemigos, pero como ya no sabemos de la información que tú nos has dado, aquí estamos hablando de los T-60 y los T-70 principalmente, contra los cuales el 37 milímetros sí funcionaba, ¿no? Bien, seguimos.